Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 7 y, como ya hemos indicado en nuestras notas, aquí, en los primeros 9 versículos de este capítulo 7, el profeta confiesa que Dios tiene razón en su queja contra Israel. Y a causa de la acusación y de la exactitud de ella, esto toca el corazón del profeta. Él no es una persona que no tiene sentimientos. Él se siente conmovido y motivado por el castigo que viene sobre su pueblo. Y hemos visto que al comienzo de este capítulo 7, allá en el primer versículo, él comienza diciendo, ¡ay de mí! Bueno, estamos seguros que muchos de nosotros, y bajo circunstancias similares, hemos dicho la misma cosa, ¡ay de mí! Es decir, que él está en esta primera sección haciendo un soliloquio de tristeza, una saga de sufrimiento, un gemido, un lamento de tristeza, una elegía de dolor elocuente. Eso es lo que tenemos aquí, porque él está diciendo, está mencionando algo de suma importancia, como podemos observar. Ahora, Miqueas habla de manera directa, sincera, clara en cuanto a los problemas y las dificultades que tenían estas personas. El pecado. Esa declaración tan hermosa que él había hecho allá en el capítulo 6, versículo 8, en cuanto a solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta gente no estaba haciendo eso. Ellos descubrieron que no podían hacerlo, como hemos visto. El apóstol Pedro dijo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Por tanto, nosotros tampoco podemos llevar ese yugo hoy. Sin embargo, hay muchas personas que van a la iglesia hoy pensando que son salvos por sus propias obras buenas, que ellos son aceptables ante Dios por lo que hacen. Y no hay hipocresía peor que esa clase de hipocresía. Estas personas que vivieron bajo la ley pueden ser disculpadas, pero usted y yo en el presente, con la Biblia que tenemos, no podemos ser disculpados. Nosotros somos salvados únicamente por la gracia de Dios. Y ahora, Miqueas comienza a resumir los pecados que habían cometido estas personas. Él menciona, como vimos en el programa anterior, que hacen el mal con ambas manos. Y eso quiere decir que ellos estaban muy ocupados haciendo el mal. Por cierto que esto los mantenía muy ocupados, muy activos. Y ellos estaban haciendo el mal por una recompensa. Ellos no solo estaban dispuestos a rebajarse a hacer las cosas que eran malas, sino que lo hacían a causa de la avaricia y la codicia que tenían. Aún los mejores de ellos eran como el espino, y uno debía tener cuidado. Uno puede sufrir mucho si toma el espino en sus manos, especialmente si uno no tiene cuidado con eso. Y esa era pues la condición de ellos, aún de los mejores de aquel día. Uno no podía depender de ellos, no podía confiar en ellos. Y luego llegamos al versículo 5, donde comenzamos nuestro estudio hoy, y este versículo nos dice, leamos, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esto nos revela algo de la terrible condición que existía en aquel día. Y esto ha sido cierto, según creemos nosotros, de las así llamadas civilizaciones de este mundo malo que nos rodea.
Y usted y yo debemos reconocer que especialmente si usted tiene una posición del lado de Dios, que espera que ocurra lo que el Señor Jesucristo mismo dijo bien claro, que vendría un día, Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Amigo oyente, mientras haya mal en este mundo, habrá un conflicto y habrá una guerra entre aquello que es de la carne y aquello que es del Espíritu, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Cuando uno se levanta bien temprano en la mañana, puede contemplar la lucha que tienen las tinieblas con la luz. Uno puede apreciar cómo triunfa el sol sobre las tinieblas y éstas se desvanecen. Pero existe un período al amanecer, un período cuando pareciera que las tinieblas están luchando contra la luz. Y lo mismo ocurre al atardecer, a la puesta del sol. Y entonces nuevamente triunfan las tinieblas. Y existe esta clase de lucha espiritual en este mundo en el presente. Y el Señor Jesucristo dijo de una manera muy clara esto, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Él dijo esto allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos 35 y 36. O sea, uno no puede confiar en ellos. Y él dice aquí en este capítulo 7 de Miqueas, versículo 5, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Uno debe cuidarse hasta de su propia esposa. Por supuesto, esto es algo que se puede decir de ambos esposos, de ambos cónyuges, de que una esposa no pueda llegar a confiar en su esposo y que un esposo no pueda llegar a confiar en su propia esposa. Vivimos en un día, amigo oyente, cuando en realidad la palabra del hombre parece no tener tanto valor como lo tenía antes. Uno ni siquiera puede creer en lo que lee. Uno no puede creer en lo que escucha por radio o por televisión. Y todo debería ser probado hoy por el creyente, por el Hijo de Dios. Amigo oyente, debemos advertirle que es necesario que uno pruebe cada programa que escucha. Y a propósito, puede comenzar haciendo esto con este programa, con el nuestro propio. Debe probar usted cada punto. Usted será sabio si lo hace, porque no se puede confiar en la naturaleza humana, amigo oyente. Y la naturaleza humana siempre trata de engañar a la madre naturaleza y a todo lo demás. Ahora notemos lo que él continúa diciendo aquí en el versículo 6 de este capítulo 7 de Miqueas. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Usted puede apreciar que esto es exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesucristo que sucedería. Y esto sucederá en este día también. Y cuando se presenta esta situación, amigo oyente, es un día de decadencia, de deterioro, un día de ruina. Debemos decir que es un día de tinieblas. Y nosotros vivimos en un día así. Las cosas han llegado a tal punto que el gobierno tiene que vigilar todo lo que ocurre. Ahora, ¿quién va a vigilar? ¿Quién va a cuidar el gobierno? Porque ellos también necesitan ser cuidados. Así es que, amigo oyente, debemos preguntarnos, ¿en quién podemos confiar? ¿A quién podemos creer hoy? Estamos viviendo en una época muy triste en la historia de este mundo. Y esto nos revela que así era cuando Miqueas estaba tan entristecido. Esto no es algo de lo cual uno puede jactarse, de lo cual uno puede regocijarse. Es algo de lo que uno debe entristecerse y debe deplorarlo. Es algo que acongoja el corazón. Luego él dice en el versículo 7, escuche usted, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Aquí encontramos la confianza, encontramos la seguridad y la fe en Dios. Él sabe que Dios va a escuchar, y él sabe que Dios va a hacer esto. No interesa cuán tenebroso sea el día, ni cuán grandes sean las olas embravecidas. Eso lo vimos en el programa anterior. Señalamos el hecho de que el Señor había dicho que habría esta tensión entre las naciones, de que las olas del mar se embravecían, y eso se refiere a las naciones del mundo. Estas se encuentran en gran confusión, y todas estas cosas no deben molestar o perturbar al Hijo de Dios. No deberían desviarlo, porque el corazón de los hombres en el presente está fallándoles a causa del temor, y ellos están buscando estas cosas que vendrán sobre la tierra. Y parecería como que los poderes celestiales fueran sacudidos. Y él dijo que cuando comiencen estas cosas, y por cierto que hemos apreciado los comienzos de esto, entonces debemos levantar nuestras cabezas porque se acerca nuestra redención. Y el profeta Miqueas dice aquí,
Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y estos son los días cuando los hijos de Dios deben permanecer muy cerca de Él. Debemos permanecer cerca de la palabra de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 8 de este capítulo 7 de Miqueas. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Este es uno de los grandes principios que encontramos a través de toda la Escritura. Y es esto, que aunque el hombre de Dios puede caer, Dios le levantará. Y luego cuando estamos en tinieblas, el Señor será luz para nosotros. Por esto queremos repetir que nosotros debemos permanecer cerca de la palabra de Dios en días difíciles y tenebrosos. Luego en el versículo 9, el profeta hace una confesión a Dios a favor de su pueblo. Y esto es en realidad una expresión de sumisión a Dios. Y encontramos aquí una dulce sumisión al Señor. Debemos notar esto. Y luego, a pesar de las tinieblas en ese lugar, existe en los labios del profeta una alabanza a Dios. Él le dice al enemigo, no te alegres de mí, porque Dios me levantará, y luego podré regocijarme. Y aunque esté en las tinieblas, Jehová será mi luz. Note usted que dice en la primera parte del versículo 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Usted puede apreciar que Miqueas está haciendo una confesión pública del pecado de la gente. Y continúa diciendo, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Podemos ver la confianza que tiene este hombre. Él se somete a la voluntad de Dios. Y pensamos que esa debería ser la posición de los hijos de Dios hoy. En esta hora tan tenebrosa y tan triste de la historia del mundo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, aquí tenemos algo, por cierto. Dios ha permitido que sucedieran todas estas cosas, pero aún Él está en control de todo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos someternos a Dios. Debemos confesar nuestros pecados y mantener nuestras cuentas claras con Dios. Debemos estar al día con Él. Debemos estar seguros de que debemos arreglar todas las cuentas con Él, y esto es algo que es de suma importancia. Usted nota que Él está diciendo, la ira de Jehová soportaré. ¿Por qué? Porque pequé contra Él. Nosotros, como nación, hemos pecado. Usted ha pecado. Yo he pecado. Hemos aceptado lo que esta sociedad nos ofrece y hemos sonreído a esa falta de integridad que existe en la vida pública. Y hemos cerrado nuestros ojos a la gran inmoralidad que nos rodea. Quizás sea hora de que confesemos al Señor nuestros pecados porque hemos pecado contra Él. Hasta que juzgue mi causa, dice aquí Miqueas, y haga mi justicia. Y continúa en la parte final de este versículo 9, Él me sacará a luz, veré su justicia. Esto es algo verdaderamente hermoso. Y dice aquí el versículo 10 en su primera parte, y mi enemiga lo verá. Y nos agradaría preguntar a los traductores de la Biblia, ¿por qué han dicho aquí enemiga? Pensamos que esto tiene en mente a cualquiera que sea el enemigo, y en esta ocasión, como veremos en el versículo 12 de este capítulo 7 de Miqueas, se refiere a Asiria. Y hay otras naciones que estaban alineadas juntamente con ella, así es que se refiere a los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, con esto en mente, leamos lo que dice este versículo 10 en su totalidad. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Es decir, que al fin Dios triunfará. Pero lo trágico de todo esto aquí es que a causa del pecado de la gente, ellos deben ser castigados. Y el enemigo se hace esta pregunta. Ustedes se jactaron del hecho de que servían a Dios, pero ¿dónde está Él? ¿Por qué no los ayuda? ¿Por qué no los libera Dios? Él dijo que lo iba a hacer. Bueno, el enemigo, amigo oyente, no puede ver la justicia de Dios. El enemigo no puede ver que Dios está tratando con ellos de manera justa y recta. Y Él debe castigarles. Notemos ahora lo que dice el versículo 11. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar todo esto ahora, pero queremos decir que es un período en la historia de Israel cuando Dios les sacó a ellos ante la gente, ante el público. Él los esparció. Ellos fueron a Egipto para ser formados como nación. Luego Dios les sacó de allí, les dio la ley, los hizo pueblo aparte y los guardó de mezclarse con la misma gente. Luego, a causa de su pecado,
los envió a la cautividad de Babilonia. Ahora ellos tenían un ministerio para el mundo, tanto en la época cuando habían sido llevados cautivos, como cuando habían sido esparcidos por el mundo. Ellos han sido esa clase de testigos. Veamos ahora lo que él nos dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 7 de Miqueas. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. ¿Ve usted? Asiria está encabezando el ataque contra esta gente. Y por supuesto que Asiria se llevó cautivo al reino del norte. Luego en el versículo 13 leemos, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Usted puede ver que esta tierra y esta gente van juntas. Esa tierra no era tan desolada como lo es en el presente. Es que cuando la bendición de Dios venga sobre ellos, también sucederá lo mismo con la tierra. Y eso no ha sucedido todavía, amigo oyente. Ahora, en el versículo 14, él habla de una manera maravillosa. Leamos. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Apacienta tu pueblo con tu cayado. Usted recuerda que en el capítulo 6 de Miqueas, versículo 9, vimos que se hablaba de la vara del castigo. Aquí tenemos este cayado que nos habla de aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso lo tenemos allá en el Salmo 23. Y pensamos que esto sencillamente significa la vara, el cayado que utiliza el pastor. Usted se da cuenta que el cayado que el pastor tenía podía usarse en dos formas. Podía usarse para proteger a las ovejas, pero también se podía usar para disciplinarlas. Y era usado de esta forma. Así es que aquí dice, apacienta tu pueblo con tu cayado. Dios los disciplina, y Él nos instruye a nosotros de esta manera. El versículo 14 pues dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Hay campos muy fértiles en el norte y del otro lado del río Jordán. Y luego en el versículo 15 leemos, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Aquí tenemos una pequeña profecía, y en los versículos 15 al 17 se prepara el camino para ese maravilloso versículo 18, el cual consideraremos en nuestro próximo programa. Y como acabamos de decir, los versículos 15 al 20 pondrán punto final a esta corta profecía de Miqueas que hemos estado estudiando ya por varios días. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer estos versículos para estar más familiarizado con su contenido.